Hoy vamos a hablar de la gracia de Dios. Hoy día vamos a hablar de la salvación. Hoy día vamos a hablar de un pasaje que nos muestra esta gran verdad del amor de Dios. Vamos a Lucas, capítulo 14, verso 15 al 24. Vamos a leer este pasaje, que es la base de la meditación de hoy, la gran cena, la gran cena. Dice así Lucas capítulo 14, verso 15 en adelante. Acompáñenme, por favor. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandase y aún hay lugar. Y dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, en esta mañana, al abrir tu palabra, queremos que tu Espíritu Santo nos ministre, que tu Espíritu Santo nos hable, que nuestra mente se abra a la voz tuya. Tu Espíritu pueda hacer su obra perfecta por la cual envía tu palabra, Señor. Gracias por esta mañana. Guíanos, Señor, en la exposición de tu palabra, te lo pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Esta es una hermosa parábola. Y es una parábola que, como decía hace un instante, habla de la salvación. Eh, Podríamos titular esta parábola, como dice, la gran cena, pero también podríamos titularla como si quisiéramos hacer una pregunta: ¿cuáles son tus prioridades en la vida? Porque la salvación de Dios viene a nuestra vida, pero viene a nuestra vida para evaluar cuáles son nuestras prioridades en la vida. Es curioso que al inicio de este pasaje hay una mención que Lucas que hace en el verso 15. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Esta es una referencia a los que ya estaban cenando en un evento donde Jesús fue invitado. Ustedes ven ahí en el Lucas 14:1. Aconteció un día de reposo que, habiendo entrado para comer en casa de un gobernante que era fariseo, estos le acechaban. O sea, Jesús entra a casa de este gobernante que era fariseo y entra a cenar. Y en esta cena se suscita un intercambio. Jesús también habla sobre la importancia de no ocupar los primeros lugares en una cena, etcétera, etcétera. Pero él termina esta parte en el verso 14 y dice: y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Jesús hace la referencia a la resurrección de los justos como un banquete. Y esta referencia de Jesús no pasó desapercibida para los invitados a esta cena de este gobernante fariseo, quienes pensaban en esa gran reunión celestial futura. Ahora, esa relación que Jesús menciona, esto que está mencionando, se relaciona justamente con aquel que estaba sentado a la mesa, que luego va a declarar: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y Jesús, no cabe duda, que
se puede ver que da a conocer esta parábola en respuesta a esta exclamación. Y ya que la exclamación de este hombre, que probablemente era un fariseo, un hebreo, denotaba que dicha bienaventuranza que había expresado era como un brindis hacia sí mismo y hacia sus compañeros fariseos, afirmando que ellos sí estarían entre los bendecidos en ese banquete celestial en el reino de Dios. Y Jesús va a poner las cosas en blanco y negro. Va a aclarar las cosas, cómo son realmente las cosas en el reino de Dios, y lo hace por medio de esta parábola. Entonces, veamos a continuación qué nos enseña Jesús en cuanto a la salvación. ¿Qué nos enseña a cada uno de nosotros? Lo primero que tenemos que decir es que en esta parábola Jesús nos enseña de que Dios invita al hombre a la salvación. Dios invita, y a través de esta parábola se invita a una cena. En Palestina, vale decir, dicen los historiadores, que en ese tiempo, cuando se hacía una fiesta, se fijaba la fecha con mucha anticipación y se mandaba las invitaciones al grupo de comensales, a los que estaban considerados a participar de este evento, pero curiosamente no se decía la hora. Ahora, se consideraba esta invitación como la primera invitación, donde se buscaba que el invitado confirmara su participación. Entonces salía el siervo, hacía la invitación con anticipación, y luego, una vez que tenía ya la lista de los confirmados, el dueño de casa no daba la hora, porque esto era importante tener qué cantidad de personas iban a venir, con cuántos recursos tenía que atenderlos, cuántos becerros iba a matar, cuánto vino debía haber, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el anfitrión podía quedar deshonrado si no podía atender a todos sus invitados. Entonces, cuando ya todo estaba listo, se hacía una segunda invitación. Como dice ahí, a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Entonces el siervo iba y les decía a los invitados que habían ya confirmado su participación: miren, vengan, la cena está lista. Ahora, los invitados, esto es bien importante, ¿eh? Los invitados solo tenían que asistir a la cena. No tenían que llevar regalos, no tenían que llevar presentes, solamente su presencia para el anfitrión, el que los había invitado, era motivo de gozo, motivo de alegría. Ellos vienen porque han aceptado mi invitación. Ahora, es bueno explicar lo que la parábola grafica. El dueño de casa representa a Dios, quien hace la invitación. El banquete representa la salvación en su reino eterno. Los invitados con anticipación, estos invitados que reciben una primera invitación, son los israelitas. Y la primera invitación, ustedes saben, hace una referencia que fue entregada por los profetas del Antiguo Testamento. ¿Qué quiere decir esto? Lo que sucede es que la primera invitación la hizo Dios cuando prometió un Mesías. Cuando en la antigüedad el Señor, a través de sus promesas, sus profecías, promete un Mesías que iba a liberar al pueblo y que iba a traer bendición al pueblo. ¿Por qué? Porque ellos esperaban volver a tener la gloria que Israel tuvo en el tiempo de David, de Salomón. La primera invitación en el tiempo es a aquellos que fue entregada por los profetas del Antiguo Testamento. Los convidados aceptaron inicialmente la invitación de Dios.
porque aceptaron la revelación del Antiguo Testamento, en donde ellos reconocían que eran el pueblo escogido de Dios, y por tanto entrarían al reino. Pero ¿saben? Hay algo importante más que hay que tener en cuenta, que era un grave insulto el haber aceptado la invitación y luego no asistir. Ahora, estos hombres que estaban allí, a quienes Jesús les está relatando esta parábola, esperaban el día en que Dios interviniera a favor de ellos y les devolviera, como decía hace un instante, aquella gloria que tuvieron con el gobierno del reinado de David, de Salomón. Y hermanos queridos, ese día había llegado. Jesús estaba en medio de ellos como el Mesías prometido. Sin embargo, ellos lo rechazaron. Y el Señor Jesús, al graficar esta parábola, está diciéndole esto a estos fariseos que de alguna manera decían, nosotros vamos a estar en aquel gran banquete. Y Jesús le dice, un momentito, ustedes no están pensando como debe ser. Ustedes desde el momento que ustedes no me aceptan como el Señor y me rechazan y me acechan y están allí todos los líderes religiosos, están rechazando la invitación. Miren, ellos tuvieron el gran honor de recibir la primera invitación y cuando se les dijo que ya podían disfrutar del banquete, simplemente rechazaron, como lo veremos a continuación. ¿Cuáles son las excusas del hombre a la invitación de Dios? Bueno, ahí está, la primera excusa, dice a la hora de la cena, el siervo salió y dijo, vengan, ya está lista la cena. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla y te ruego me excuses. Los convidados a esta gran cena presentan excusas que no son nada diferentes a las excusas que hoy también se dan a la invitación de Dios. ¿Cuál es la primera excusa? Las riquezas de este mundo. Este primer invitado da una excusa absurda. He comprado una hacienda y tengo que ir a verla. Claro, él podía haberla visto antes de comprarla. O podría haberla visto después del banquete. Después, ¿por qué? Porque el banquete no era un banquete que iba a demorar más tiempo de lo necesario, pero era una simple excusa. Excusa. Y entonces, lo cierto es que esto sucede cuando dejamos que las riquezas del mundo, los negocios, mi trabajo, mis aspiraciones, la búsqueda de superación o el logro de mis sueños, cuando usurpan los derechos de Dios o el espacio y lugar único que le pertenece a Dios. Entonces aquí vemos que las riquezas de este mundo, los afanes, los intereses personales, esas cosas que envuelven nuestra vida, cuando se interfieren y se ponen en el lugar que solo a Dios le pertenece, entonces se convierten en una simple excusa. Es posible estar tan inmerso en las cosas de este mundo que no se tiene tiempo para la adoración, el culto o para responder a la invitación de Dios. ¿Y quién es Dios? Ese Dios que nos ha creado, ese Dios que nos da el día a día, ese Dios que nos sostiene aunque no lo reconozcamos. A veces uno dice, bueno, es que yo no tengo tiempo para Dios. Y uno pregunta, ¿cómo puedes decirle eso al que te da el tiempo? Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. ¿Cuánta gente rechaza el mensaje del Evangelio? Porque está ocupada en sus intereses presentes y temporales. Y dice que eso lo verá cuando sea más viejo, cuando esté al final de su vida, como si tuviera la potestad de saber que llegará viejo. Sí que tendrá la posibilidad de recibir la invitación de Dios a la salvación que Él ha traído, si por sí
Tal vez tendrá el tiempo cuando sea viejo. ¿Quién no sabe? ¿Quién no sabe? Si la vida no la tenemos comprada. Pero esa no es la única excusa que encontramos aquí. Encontramos una segunda excusa. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. La segunda excusa, podríamos hablar de las ocupaciones y novedades de este mundo. Aquellas cosas que nos ocupan la mente y son novedosas. Esto es dejar que nuestras ocupaciones, nuestros asuntos, nuestros afanes, nuestras novedades usurpen los derechos que solo a Dios le pertenecen. Y esto sucede que muy a menudo, cuando nos cambia la situación, cuando de pronto obtenemos algún bien nuevo o algún logro en cuanto a ascensos de repente, a mí me llama mucho la atención. Yo he conocido casos de personas, aún de creyentes, que cuando han estado orando mucho tiempo por una mejora en el trabajo, un ascenso, un mejor trabajo, cuando Dios se los ha dado, se han metido tanto, han quedado absortos de este nuevo cargo o de esta nueva responsabilidad que ya nunca más se les vio en la iglesia. Y lo que fue una bendición se convirtió en un tropiezo. Las ocupaciones, las novedades en la vida pueden robarnos la posibilidad de recibir la bendición de Dios. Y cuánta gente también que no conoce a Dios vive inmersa en sus novedades, en su auto nuevo, en su nuevo trabajo, en su nuevo puesto, en su nueva actividad, su nuevo hobby, una nueva situación. Y todo esto pueden desalojar de nuestro horario los deberes espirituales, las responsabilidades, por lo que realmente interesa, que es nuestra salvación del alma. Ya se dice, Dios no es necesario, y por eso le relegamos a un lado. ¡Qué terrible! Pero esto es una realidad. Esta es una realidad vigente, es una realidad que está totalmente actual. ¿Cuánta gente dice, yo no tengo tiempo para Dios porque estoy muy ocupado en mi trabajo? Hoy tengo un puesto que me lo he ganado y no tengo tiempo para esas cosas. Además, no las necesito. Y esta es una segunda excusa a la invitación de Dios. Y la tercera dice, otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y esta es la excusa de las personas de este mundo, ¿no? Cuando las personas de este mundo y nuestros afectos nos desenfocan de Dios. ¿Quiénes son las personas de este mundo? Puede ser nuestra esposa, nuestros hijos, nuestro hogar, nuestra familia. Ahora, el hogar, la familia, el matrimonio, es lo más precioso que Dios ha creado. Pero acá el Señor Jesús no está contra eso. Está contra aquello que usurpa el lugar que solo Él debe tener. ¿Cuántas veces conocemos a personas que ven en su esposa todo lo que hay en la vida, o en sus hijos? Yo he escuchado a personas, a madres decir, mis hijos son mi vida, y yo no tengo más tiempo que para ellos. Sin embargo, el Señor dice, bueno, esta es una excusa a la gran invitación que Dios da a la salvación. Y lo que no se dan cuenta es que se están perdiendo lo más grande que Dios puede dar. Porque cuando Dios está en medio del hogar, cuando Dios es parte, el eje de nuestra familia, nuestros hogares podrán ser construidos de manera sólida. ¿Cuántos hogares se desmoronan en el tiempo pensando que yo puedo solo? ¿O cuántas veces padres cometemos errores tras errores al criar a los hijos porque no hemos buscado la ayuda de nuestro Dios? Y esta excusa también es vigente hoy en día. 3 excusas, y de las muchas más que seguramente usted conoce, se dan
a la gran invitación de Jesús, a la salvación. Pero, en tercer lugar, ¿cuáles son los verdaderos dignos a la invitación de Dios entonces? Miren ustedes, vuelto el siervo, verso 21, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Qué curioso, ¿no? Ante la negativa de los privilegiados primeros invitados, el jefe de familia decidió que se había hecho demasiado esfuerzo, demasiado gasto, demasiada inversión en organizar este gran banquete, y la fiesta tiene que continuar. Y entonces ahora abre esa fiesta a los desposeídos, a los que están, a los pobres, mancos, cojos, ciegos. Un grupo inverosímil. ¿Cómo? ¿Cómo puede ser que este hombre abra las puertas? Sí, porque ellos estaban dispuestos a recibir la bendición de esta invitación. Ya que los autosuficientes no quieren venir, llamen a los necesitados e inválidos. Entonces el primer grupo de nuevos dignos de la gran cena fueron los publicanos y pecadores del tiempo de Jesús. Esos que buscaban a Jesús, esos como el ciego Bartimeo que dice, hijo de David, si eres el hijo de Dios, sáname. Esos necesitados, aquellos hombres que no tenían nada de qué jactarse, que reconocían su condición de miseria personal y que no albergaban arrogancia y soberbia alguna en sus corazones. Esos que ahora se habían convertido en dignos invitados a la gran cena. Miren ustedes la gracia de Dios. Ahí está la gracia de Dios. Cuando no eran dignos, Dios los llamó dignos porque reconocieron su necesidad. Es interesante notar que esta cena que se ha preparado es sumamente grande y aún quedaba espacio. Miren lo que dice usted, miren lo que dice aquí el pasaje, y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Belgel, el gran comentarista de la Reforma, dice, tanto la naturaleza como la gracia aborrecen los vacíos. ¡Qué maravilla! Tanto la naturaleza como la gracia aborrecen los vacíos. Claro, porque Dios no quiere que su casa esté vacía, quiere que esté llena de invitados que reconocen su necesidad. Entonces dice, ya, hemos buscado a los cojos, ciegos, mancos, ahora anda por los vallados, por los caminos y tráelos, fuérzalos a venir y aceptar la invitación de Dios. ¿Y quiénes son los del camino y de los vallados? Estos son los gentiles. Todos los que no judíos, que no han creído, los que han creído en el mensaje de Jesús. Estos son pecadores arrepentidos que reconocen que no son dignos de tal gracia, no son dignos de tal invitación. Están tan agudamente conscientes de su indignidad que el dueño de casa dice, fuérzalos a entrar, con amor, pero diles, ven, necesito que estés conmigo. El amor de Dios expresado, fuérzalos, oblígalos, persuádeles fuertemente en el amor de Jesús a responder la invitación de Dios a la salvación. Hermanos queridos, esto es una enseñanza para la iglesia. Tenemos que insistir con la salvación. Tenemos que insistir con aquellos que necesitan a Jesús, con amor, pero tenemos que insistir. Finalmente, ¿cuáles son las consecuencias de rechazar la invitación? Bueno, ahí dice el 24, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. La invitación del evangelio vino al judío primeramente, dice Romanos 1:16, y aquellos que respondieron con fe en arrepentimiento entraron al reino eterno de salvación de Dios. Sin embargo, con raras excepciones, los fariseos, escribas, rabinos,
sacerdotes y la mayor parte del pueblo de Israel a través de los años han rechazado la invitación divina de la salvación. Ahora, ¿qué ha traído como consecuencia esto? El trágico resultado de la incredulidad y el rechazo de Jesús el Mesías es la pérdida de la vida eterna. La incredulidad, pérdida de vida eterna. No solo el pueblo judío, sino también todos los demás que rechazan la invitación de Dios a la salvación serán excluidos del reino. Todos aquellos que rechazan al Señor Jesús por tener otras prioridades en la vida quedarán fuera de las bendiciones que Dios ha preparado para cada uno. ¿Qué ha preparado Dios? 1 Corintios 2:9 lo dice. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre son las que Dios ha preparado para los que le aman. No para cualquiera, para los que le aman. Entonces, la incredulidad ha traído perdición. El tener otras prioridades por encima de lo que Jesús es, su amor y su majestad en la vida. Y en tercer lugar, la falta de compromiso nos aleja de Dios y su reino. No es posible seguir a Cristo sin estar comprometidos con Él y su causa. Y estas son las consecuencias de rechazar la invitación de Dios. Vamos a estar inmersos en incredulidad, extraviados, nuestras prioridades desenfocadas nos van a privar de las bendiciones de Dios y finalmente nuestra falta de compromiso nos impide conocer al verdadero Dios. Al inicio hicimos una pregunta. ¿Cuáles son las prioridades en tu vida? ¿A qué le das mayor valor en tu vida? ¿Qué es lo que más valor tiene para ti en la vida? Dios nos invita a disfrutar de un banquete junto a Él. Este representa la salvación suya, como ya lo hemos dicho. Salvación suya para todo aquel que la quiera recibir. Pero sabes, esta salvación necesariamente implica responder a su invitación. Y esta respuesta de manera concreta, práctica, objetiva. Esta respuesta no puede ser religiosa o superficial. Necesariamente implica toda nuestra vida, un compromiso con su persona y su mensaje. Hemos visto las excusas que muchas veces podemos tener para no responder la invitación de Dios. ¿Qué te está impidiendo venir a Jesús? ¿Las riquezas de este mundo? ¿Los afanes? ¿Algún logro personal? ¿El cumplimiento de algún sueño? ¿Qué te está impidiendo venir a Jesús? ¿Tus novedades de este tiempo? ¿Tus ocupaciones? ¿Tus muchas ocupaciones? ¿Qué te está impidiendo venir a Jesús? ¿Algún afecto personal? ¿Tus hijos? ¿Tu familia? ¿Tu esposa? ¿O quién sabe, una relación no lícita? Pues déjame decirte que hoy tú puedes dejar a un lado tus excusas y decirle al Señor, Señor, quiero consagrar mi vida a ti. A ti, mi querido hermano, ¿cuáles son las prioridades en tu vida? ¿Qué está ocupando el primer lugar de tu vida? ¿Es el Señor el centro, el eje de toda tu existencia? Puedes decir, Señor, yo no tengo excusas contigo. Mi vida es totalmente tuya y quiero que la uses para tu gloria. O de repente te identificas con alguna de estas excusas que te están impidiendo consagrarte al Señor al 100%. Querido amigo, que tú quizás me escuchas,
¿Qué impide que aceptes la invitación de Jesús? Él te invita a venir a Él. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Él quiere que tú disfrutes de su perdón y salvación que ha preparado para ti. Hoy es el día. Mañana, ¿quién lo puede saber? Quiero terminar con solamente una mención al pasaje que sigue, allí en Lucas capítulo 14, 26 y 27. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo Jesús? Si tú quieres ser discípulo de Jesús, tienes que medir el costo. ¿Qué te va a dar a cambio el Señor? Todo su amor, su vida, su plenitud, todo lo que Él ganó en la cruz por ti y por mí. Pero tienes que comprometerte, tienes que consagrar la vida. ¿Acaso está diciendo Jesús que yo debo renunciar a mi familia, nunca más verlos? No, no, no. Está hablando de las prioridades. ¿Es el Señor lo más importante en tu vida? Como para decirle, Señor, aquí está mi vida, te la entrego por completo. Quiero terminar con una frase de John Eliot. John Eliot fue un misionero entre los Aucas y que murió haciendo la misión. Y él va a decir una frase trascendente que ha quedado grabada. Él va a decir, no es necio el que da todo lo que no puede retener para obtener todo lo que no se puede perder. ¿Entiendes lo que está diciendo? No es un necio, no es un tonto el que da todo lo que no puede retener. ¿Qué no puedes retener en la vida? Tu vida. ¿Acaso puedes retener la vida? Un día partirás a la eternidad y no podrás retener tu vida. Y entonces no es necio, no es tonto el que da todo lo que no puede retener para obtener lo que no se puede perder. ¿Y qué no se puede perder? La salvación que solo Jesús puede darte. Hermano querido, la vida que Jesús te da es lo único que nunca se puede perder. Vamos a orar, vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu invitación. Te damos gracias porque has abierto las puertas del cielo para que podamos entrar por ellas, para gozar de la vida que solo tú puedes dar. Y por eso, Señor, hoy te agradecemos, porque tú nos das la oportunidad de venir a ti. Y Señor, quizás tenemos que, como creyentes, primero, pensar en cómo están nuestras prioridades. Quizás hay excusas que ponemos para consagrarnos totalmente a ti y acceder a la invitación de vivir vidas plenas, plenitud de vida, vida abundante, vida victoriosa en Cristo. Y Señor, en esta mañana te pedimos que tú nos des la oportunidad de empezar de nuevo a los que ya te conocemos. Queremos consagrar nuestra vida a ti. Sin excusas, queremos que tú seas el centro de nuestra vida, el eje, la más alta prioridad en nuestra vida. Y que eso traiga bendición a nuestra vida. Que nada impida que la vida tuya fluya en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestro día a día. Y quiero dirigirme a ti, amigo, que quizás me escuches. La invitación de Jesús también es para ti. Posiblemente has tenido excusas, pero hoy el Señor te dice, ven a mí, ven sin excusas. Yo quiero bendecir, quiero cambiar tu vida, quiero salvar. Y si tú quieres entregarle tu vida a Cristo, hazlo de todo corazón. Dile, Señor Jesús, te entrego mi vida. Quiero conocerte. Limpia mi corazón y la vida de Dios vendrá a tu corazón. Permíteme orar. Señor, gracias por este tiempo.
Y a los que han de escuchar este mensaje y están escuchándolo, que aún no te conocen, dales la oportunidad de venir a tus pies, de que ellos puedan aceptar tu invitación maravillosa, esa invitación de una vida nueva, de vida eterna, vidas con sentido y propósito. Gracias, Señor. Síguenos bendiciendo, te pedimos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga.